Daniel y yo viajábamos por las estrechas y sinuosas carreteras de Galicia. El viento golpeaba las ventanas del coche, trayendo consigo el olor salado del mar y el susurro de los pinos. Miraba por la ventana, tratando de imaginar la casa de la que él hablaba. Acogedora, con amplias ventanas desde las que se veía el océano. Te va a encantar, verás la vista que hay desde allí, me decía en el camino, y yo sonreía, disfrutando de su entusiasmo. La carretera se volvía cada vez más sinuosa, y los paisajes cambiaban. Los barrios urbanos daban paso a pequeños pueblos con casas blancas, y luego, a campos y bosques interminables. Cuando finalmente llegamos a la casa, mi corazón se detuvo. No era la imagen que había formado en mi imaginación. La casa se veía dura y solitaria. La fachada vieja con la pintura descascarada, las ventanas vacías, como ojos que miraban el mar gris y tempestuoso que se encontraba al otro lado de un acantilado. ¿Qué te parece? Zrenia preguntó Daniel, sonriendo, como si temiera escuchar mi opinión. Asentí con la cabeza, pero por dentro sentía inquietud. Esa casa parecía contar sus propias historias, no historias alegres y cálidas, sino complicadas, como si en sus paredes quedara algo inexplicable. Sergio estaba junto a la puerta, saludándonos con la mano. Un hombre alto, de hombros anchos, con una mirada tranquila pero penetrante. Su rostro estaba curtido por el viento, y en sus labios se dibujaba una ligera sonrisa, casi imperceptible. Bienvenidos, dijo suavemente, asintiendo hacia nosotros, y agregó, pasa, dentro hace calor. Entramos en la casa. El aire estaba impregnado del olor a madera vieja y a chimenea, que parecía que no se había encendido en mucho tiempo. Había armarios de madera maciza por todas partes y las paredes estaban decoradas con pinturas. Una de ellas llamó mi atención de inmediato. Mostraba una pequeña barca luchando contra una tormenta. La barca se veía frágil, como si fuera a desaparecer en las olas en cualquier momento. No podía apartar la vista de ella, hasta que Sergio dijo, «Esta pintura la hizo mi padre. Siempre me pareció demasiado honesta. ¿No es así como es la vida de verdad?» Asentí en silencio, pero sus palabras tocaron algo en mi interior. Esa pintura me recordó algo que no podía definir con claridad. Era como si yo fuera esa barca, intentando mantenerse a flote. En la casa reinaba el silencio, interrumpido solo por el sonido de las olas que llegaba desde el acantilado. Las viejas paredes parecían haber absorbido el eco de los años pasados. Pasamos a la sala de estar, donde Sergio nos ofreció té. Sus movimientos eran suaves, casi perezosos, pero en ellos se percibía una concentración interna. Parecía una persona que no tiene prisa, pero que sabe exactamente lo que hace. Miraba la habitación mientras Daniel hablaba animadamente con su tío sobre nuestro viaje. Todo a nuestro alrededor parecía detenido en el tiempo. La chimenea agrietada, con una vieja jarra de cerámica encima, los estantes llenos de libros con encuadernaciones polvorientas. Pero lo que más me llamó la atención fueron las pinturas en las paredes. Todas eran diferentes, manchas abstractas, paisajes, retratos, pero había algo en común en todas ellas. Transmitían una melancolía inefable. Mis ojos se detuvieron nuevamente en la barca perdida en la tormenta. Algo en ella me resultaba dolorosamente familiar, como si ya la hubiera visto antes, en mis sueños o en recuerdos. Es bonita, ¿verdad? Logra la voz de Sergio sonó de repente, y me sobresalté. Estaba cerca, con la cabeza inclinada. Esa barca parece que lucha contra algo inevitable, dije en voz baja, sin saber por qué sentí la necesidad de compartirlo. Sergio me miró con atención. Así es, todos sentimos eso a veces. Lo único es que no todos se atreven a reconocerlo. Sus palabras fueron simples, pero tenían una fuerza que me hizo pensar. Miré a Daniel, que en ese momento estaba hojeando su teléfono, y sonreí para ocultar la repentina inquietud. Sergio cambió de tema de repente y me preguntó si me gustaba la naturaleza de Galicia. Asentí y le dije que la vista de los pinos fuera de la ventana parecía sacada de una película antigua. Sonrió. Esos pinos son mis vecinos, son los únicos que siempre están aquí, pase lo que pase. Su forma de hablar era peculiar, tranquila, pero con un leve tinte de soledad. Sentí que este lugar, la casa y su dueño, guardaban algo más de lo que se veía a simple vista.
Nos quedamos en la sala de estar un poco más de tiempo, hablando de cosas cotidianas, pero detrás de cada palabra parecía haber algo más profundo. Cuando oscureció, Sergio nos condujo a las habitaciones. Mi ventana daba directamente al acantilado, detrás del cual comenzaba el océano. El viento afuera rugía, como si estuviera manteniendo su propia conversación con la casa. Me tumbé en la cama e intenté dormir, pero mis pensamientos no me dejaban tranquila. Había algo en este lugar, algo misterioso, ligeramente inquietante, pero al mismo tiempo no perdía su atractivo. La mañana llegó inesperadamente rápido. Me desperté con el grito de las gaviotas fuera de la ventana y el sonido del viento susurrando entre las ramas de los pinos. Cuando bajé, Daniel y Sergio ya estaban sentados en el porche con tazas de café. El sol se filtraba a través de las nubes densas, creando destellos sobre la superficie del mar. La vista era a la vez austera y fascinante. Buenos días, me saludó Sergio, sonriendo apenas. Asentí con la cabeza y me senté en la mesa. Daniel empezó a contar alguna historia sobre cómo su compañero de trabajo había confundido unos informes, pero no podía concentrarme en sus palabras. En lugar de eso, observaba a Sergio. Había algo extrañamente tranquilo en él, incluso distante, como si fuera una persona que vive su vida sin mirar a los demás. ¿Cómo dormiste? Component Placement me preguntó, interrumpiendo mi flujo de pensamientos. Su voz sonaba suave, pero sus ojos parecían intentar ver más allá. Bien, gracias, respondí, sintiéndome algo incómoda bajo su mirada. Sergio asintió, pero no dijo nada, como si aceptara mi respuesta sin cuestionarla. Después del desayuno, nos propuso dar un paseo hasta un pequeño faro que se encontraba cerca. Aceptamos, y en unos minutos caminábamos por un estrecho sendero que serpenteaba entre los pinos. El aire era fresco, impregnado con el aroma de la resina y la sal. Daniel no paraba de hablar, contando historias de su infancia y de cómo pasaba cada verano allí. Sergio solo hacía comentarios breves de vez en cuando, escuchando más que participando en la conversación. Cuando llegamos al faro, me detuve para admirar la vista. El océano se extendía hasta el horizonte, sus olas estrellándose contra las rocas con una furia que cautivaba. Sergio estaba un poco apartado, observando el faro como si estuviera evaluando cada uno de sus ángulos. Me acerqué a él. ¿Sueles venir aquí a menudo? Component Placement, le pregunté, para romper el silencio. Me miró, entrecerrando los ojos pensativamente. Casi todos los días. Aquí todo parece más simple. El océano no esconde nada. Es honesto, inquieto, pero real. Sus palabras nuevamente me hicieron sentir algo extraño, como si no estuviera hablando solo del océano, sino también de sí mismo. Quería preguntarle algo más, pero Daniel se acercó interrumpiendo. ¿Vamos a seguir? No es tan interesante aquí como dices, tío. Sergio solo se encogió de hombros y volvimos. En el camino de regreso, sentía cómo sus palabras reverberaban en mis pensamientos. Ese hombre era un misterio para mí. Y cuanto más intentaba entenderlo, más fuerte sentía que no habría respuestas a mis preguntas. Cuando llegó la noche, la casa se llenó con los aromas del pescado horneado y las hierbas frescas. Sergio resultó ser un excelente cocinero, lo cual fue una sorpresa para mí. Cocinaba con esmero, como si estuviera invirtiendo una parte de sí mismo en el proceso, mientras Daniel, de pie junto a él, intentaba ayudarle, aunque más bien estorbaba que colaboraba de manera efectiva. Nos sentamos a la vieja mesa de madera, que según me parecía, había sido testigo de más de una decena de escenas similares. La lámpara del techo parpadeaba con una luz amarilla suave, proyectando sombras caprichosas sobre las paredes. Fuera, el océano rugía, como si recordara su presencia eterna. Sergio comenzó a contar sobre sus viajes. Hablaba de manera comedida, pero sus palabras estaban llenas de detalles y emociones. Relataba sobre las personas que había conocido en América Latina, sobre los artistas que creaban en la pobreza, pero con una pasión increíble. Ellos pintaban no para las galerías o para el reconocimiento, pintaban para vivir, dijo, tomando un sorbo de vino. Lo escuchaba fascinada por sus relatos. En sus palabras había algo más que simples historias. Eran reflexiones sobre el sentido de la vida, sobre la búsqueda de algo verdadero. Daniel intentaba llevar la conversación por un camino más ligero, insertando bromas y relatos sobre su trabajo. Pero parecía que sus palabras no encontraban el mismo eco.
Sergio me hizo algunas preguntas. ¿A qué me dedicaba? ¿Qué me gustaba leer? ¿Qué opinaba de Galicia? Respondí a sus preguntas, tratando de ser breve, pero sentía como él me observaba, como si intentara descifrar algo que yo misma no había reconocido. Su atención me desconcertaba un poco, pero lo atribuía a su natural amabilidad y forma de comunicarse. Parece que Daniel notó que Sergio se dirigía a mí más frecuentemente que a él. No lo mencionó directamente, pero percibí una leve tensión en su tono cuando cambió de tema y empezó a hablar de nuestro viaje de regreso. Siempre te gusta buscar significados ocultos en las cosas simples, ¿verdad, tío? En swing, dijo sonriendo a Sergio. Sergio sonrió, pero no respondió. Parecía acostumbrado a no discutir, sino a observar cómo los eventos se desarrollaban por sí mismos. Ese silencio lleno de subtexto me hizo sentir una ligera incomodidad. Aparté la mirada y fingí concentrarme en la comida. Más tarde, cuando estábamos tomando té junto a la chimenea, la conversación se fue apagando. Sentía un extraño silencio en mi interior, como si las palabras que había escuchado de Sergio hubieran dejado una huella en mí. Sus historias sobre el mar, sobre las personas, sobre la búsqueda de sentido parecían ser algo más que simples relatos. Eran algo personal, profundamente vivido. Y en ese momento supe que esa noche no la olvidaría. Esa noche, la casa en el acantilado parecía aún más misteriosa que durante el día. Estaba en la cama, escuchando el aullido del viento afuera de la ventana. El sonido era profundo, como un grito amortiguado, y no me dejaba dormir. De vez en cuando, el viento golpeaba las ventanas, como si algo invisible intentara entrar. Intentaba distraerme, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la cena. Las palabras de Sergio sobre las personas que pintaban para vivir parecían haberse quedado atrapadas en mi mente. Había algo en ellas que resonaba dentro de mí, algo sobre lo que trataba de no pensar. Tal vez porque él hablaba de la búsqueda de lo verdadero, y yo no estaba segura de haberlo encontrado en mi vida. Daniel dormía en la cama de al lado. Su respiración era uniforme y tranquila. Lo miré y sentí culpa. Él siempre había sido mi apoyo, la persona que sinceramente se preocupaba por mí. Pero esa noche, durante la cena, fue la primera vez que noté su inseguridad. Sus sonrisas parecían forzadas y sus bromas eran una defensa ante lo que no podía expresar con palabras. Quizás soy yo la que me estoy haciendo ideas, pensé, tratando de calmar mi inquietud. Todo parecía tan extraño. Esta casa, su silencio, las pinturas en las paredes. Pero lo que más me inquietaba era el propio Sergio. Hablaba poco, pero cada palabra, cada mirada suya, despertaba en mí sentimientos que no podía explicar. Parecía ver lo que yo misma trataba de ocultar, incluso de mí. De repente, recordé sus palabras sobre la barca en la pintura. ¿No es así como es la vida verdadera? Esas palabras volvían a mí como el estribillo de una canción antigua. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y por qué me impactaron tanto? Me giré de lado, cerrando los ojos, pero en la oscuridad, ante mí surgieron imágenes. El océano, el faro, la barca en la tormenta. Era pequeña, casi desapareciendo, pero luchaba, a pesar de las olas que amenazaban con engullirla. Esa imagen me recordó algo profundamente personal. Mis propios miedos. Como siempre trataba de parecer fuerte, pero por dentro a menudo me sentía tan perdida como esa barca. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, todo estaba cubierto por una densa capa de oscuridad, a través de la cual apenas se filtraba la luz de la luna distante. Miraba el océano, que no se podía ver, pero se podía escuchar. Su voz era fuerte, implacable. Y de repente, entendí que sonaba igual que mis propios pensamientos. Al regresar a la cama, finalmente sentí cansancio. Mientras me dormía, me dije a mí misma que por la mañana todo sería más sencillo. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que esa noche algo había cambiado. Por la mañana, me desperté con el olor a café recién hecho y el sonido de los utensilios en la cocina. Afuera, el viento aún soplaba, pero los rayos del sol se filtraban entre las nubes, dándole a la casa un aspecto más cálido. Daniel propuso dar un paseo hasta los acantilados, y acepté encantada, con la esperanza de que el aire fresco despejaría los restos de mis pensamientos nocturnos.
El sendero hacia los acantilados serpenteaba a través del bosque de pinos, ascendiendo poco a poco. El aire estaba fresco, pero sorprendentemente limpio, impregnado con los aromas de sal y resina. Daniel caminaba delante, contando historias sobre su infancia. Yo miraba a su espalda, observando cómo pisaba con confianza las piedras, y pensaba en lo poco que sabía sobre aquellos años que pasó aquí. Cuando era niño, Sergio me parecía algo así como un héroe, ¿sabes? Swingirla dijo girándose hacia mí con una sonrisa. Siempre fue tan independiente. Le encantaba hablar de sus aventuras, de cómo viajaba, de cómo aprendía cosas nuevas. Pero en los últimos años ha cambiado. Se ha vuelto más cerrado. Ahora rara vez sale de casa, ni siquiera habla mucho con los vecinos. Lo escuchaba, tratando de comprender lo que sentía. Su voz tenía un tono de tristeza mezclado con decepción. Parecía que extrañaba a aquel tío que había tenido, pero no sabía cómo recuperar eso. ¿Alguna vez le has preguntado por qué se volvió así? Zrenia, le pregunté con cautela. Daniel se encogió de hombros. Lo intenté, pero siempre se aparta del tema. Dice que está bien así, como está. Creo que simplemente se acostumbró a la soledad. Llegamos al borde del acantilado. El océano se desplegó ante nosotros en toda su inmensidad. Abajo, las olas se estrellaban contra las rocas con estrépito, dejando espuma blanca. Me detuve, asombrada por la vista, mientras Daniel se acercaba, extendiendo la mano para ayudarme a bajar a una pequeña plataforma de roca. Cuando era pequeño, veníamos aquí a menudo, dijo, una vez que nos acomodamos sobre las piedras. Él decía que el océano era el mejor maestro. Puede ser tranquilo y generoso, pero también te muestra lo poco que vales frente a su poder. Sonreí al escuchar sus palabras. Eso suena a Sergio. Le gusta hablar con esas metáforas. Daniel se rió. Sí, ese es su estilo, pero a veces pienso que usa esas frases para ocultar lo que siente, como si tuviera miedo de ser demasiado sincero. Guardamos silencio mirando las olas. Las palabras de Daniel resonaban dentro de mí. Recordé cómo yo misma trataba de parecer fuerte, ocultando mis miedos y dudas. Tal vez Sergio hacía lo mismo. ¿Y si era así? ¿Por qué eligió esa forma de hacerlo? ¿Crees que es feliz? Zrenia pregunté sin girar la cabeza. Daniel se quedó pensativo. No lo sé, tal vez a su manera, pero creo que ha perdido muchas cosas, y no estoy seguro de que alguna vez lo reconozca. Su respuesta quedó conmigo, al igual que la vista del océano, que parecía interminable. Este paseo hasta los acantilados fue para los dos algo más que una simple caminata. Me hizo reflexionar sobre lo que está oculto dentro de cada uno de nosotros. Después de comer, Daniel dijo que quería quedarse en casa a descansar, y yo decidí dar un paseo sola. Cogí una bufanda ligera y mi cámara, y me dirigí por el sendero que conducía al viejo faro, que se veía a lo lejos. Tenía ganas de estar a solas conmigo misma, intentar ordenar mis pensamientos, que en los últimos días se habían vuelto sorprendentemente confusos. El faro estaba más cerca de lo que esperaba. Se erguía al borde de un acantilado, oscuro y majestuoso, con la pintura descascarada y las ventanas tapiadas. De cerca parecía abandonado, pero aún conservaba su dignidad, como si resistiera el paso del tiempo. Me acerqué más y noté que alguien estaba sentado sobre una roca cerca de allí. Era Sergio. Sostenía un cuaderno y dibujaba, completamente concentrado en su tarea. No quería molestarlo, pero él me vio, levantó la cabeza y sonrió. «Has encontrado mi rincón secreto», dijo cerrando el cuaderno. En su voz no había reproche, solo una ligera sonrisa, como si se alegrara de verme. «No sabía que dibujabas», le dije acercándome un poco más. «¿Hace mucho que te dedicas a esto?» Sergio se encogió de hombros. «Hace tiempo, pero es solo un pasatiempo. Me ayuda a pensar». Me senté junto a él, sintiendo que no podía irme, aunque quisiera. Su calma era tan atractiva como el lugar, la vieja torre del faro, las rocas, el sonido de las olas. Todo eso creaba una atmósfera de desconexión con el resto del mundo. «¿Qué estás dibujando?», le pregunté, señalando el cuaderno. Sergio lo abrió y me mostró un rápido bosquejo del faro. Las líneas eran toscas, casi cortantes, pero había algo vital en ellas. «Este lugar me recuerda muchas cosas», dijo.
A aquellos tiempos cuando la vida parecía más sencilla. Vengo aquí a menudo para recordar quién era antes. No supe qué responder. Sus palabras sonaban como si hablara no solo de él, sino de algo más universal, del tiempo, de los cambios, de las esperanzas perdidas. Parece que te sientes muy solo, dije en voz baja, sin pensar que las palabras se me escaparían. Sergio me miró, algo sorprendido, pero no molesto. Tal vez. Pero la soledad no siempre es algo malo. Nos ayuda a escuchar lo que a menudo ahogamos con el bullicio. Sabes, en la soledad es más fácil ser honesto con uno mismo. Nos quedamos sentados un rato en silencio, escuchando el sonido del océano. Sentí como sus palabras empezaban a penetrar en mí, haciéndome pensar en lo que yo misma había intentado silenciar. Cuando finalmente me preparé para irme, Sergio habló de nuevo. Eres diferente. La gente rara vez se interesa por lo que está debajo de la superficie. Esas palabras me tocaron. No supe qué responder, así que solo sonreí y asentí. Nos despedimos y regresé a la casa, sintiendo cómo esa conversación dejaba en mí una sensación extraña, pero cálida. Las palabras de Sergio resonaban en mi cabeza, y entendí que él comprendía la vida más profundamente de lo que me había imaginado. Cuando regresé a la casa, el sol ya comenzaba a ponerse. Los reflejos naranjas y rosas se posaban sobre las paredes oscuras de la casa, dándole una suavidad inesperada. Daniel estaba sentado en el porche con una taza de café, mirando las olas. Levantó la vista cuando escuchó mis pasos. «Has estado mucho rato caminando», observó. En su voz había una ligera preocupación. «Sí, fui al faro», respondí tranquilamente, sentándome a su lado. «Es bonito allí. ¿Y tú qué hacías?». Se encogió de hombros. Leía. Sergio me sugirió que mirara uno de sus libros sobre arte. «¿Y por qué no me llamaste para ir contigo?». Su pregunta sonó amigable, pero había algo de resentimiento en ella. Me quedé pensativa, buscando las palabras adecuadas. «Pensé que querías descansar. Tú mismo dijiste que estabas cansado». Daniel asintió, pero en sus ojos apareció una duda. Puso la taza sobre la mesa y se giró hacia mí. «Parece que eres diferente hoy. No sé, estás como pensativa. ¿Está todo bien?». «Todo está bien», respondí rápidamente, evitando su mirada. Pero sus palabras me tocaron. ¿Realmente había notado un cambio? ¿Y cuál era exactamente? Quería decir algo para aliviar el ambiente, pero no se me ocurría nada adecuado. «Solo estoy pensando en el mar. Es diferente aquí. No es como el que suelo ver», finalmente dije, esperando que esa explicación fuera suficiente. Daniel me miró fijamente, como si quisiera decir algo, pero luego se lo pensó. Solo sonrió y se frotó las manos. «El mar aquí es realmente especial. Te acostumbrarás si te quedas más tiempo». Nos quedamos sentados un rato en silencio. Sentía que la conversación había quedado incompleta, que había algo no dicho flotando entre nosotros. Daniel trataba de parecer relajado, pero yo notaba cómo me observaba furtivamente, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera bien. Más tarde, cuando cenamos con Sergio, volví a captar esa mirada. Atenta, un poco alerta. Daniel notó cómo respondía a las preguntas de Sergio, cómo escuchaba con atención sus relatos. No dijo nada, pero sentí su leve irritación, oculta bajo su habitual máscara de amabilidad. Esa incomodidad se intensificó cuando traté de comportarme como siempre, pero mis pensamientos volvían a nuestra conversación en el faro. Las palabras de Sergio resonaban en mí, y eso me dificultaba concentrarme en lo que sucedía en la mesa. Sabía que no podía ignorar esos cambios que ocurrían dentro de mí, pero tampoco podía explicarlos. Cuando nos acostamos, Daniel dijo en voz baja: «Mañana vamos a dar un paseo juntos. Quiero pasar más tiempo contigo». Asentí, pero el sentimiento de culpa me alcanzó. Sentía que Daniel percibía algo, pero no quería hablar de ello en voz alta. A la mañana siguiente me desperté antes que todos. La manta estaba cálida, pero el aire en la habitación era frío, como si la casa hubiera absorbido el viento del océano durante la noche. Me puse un suéter y salí al porche, con la esperanza de respirar aire fresco y pasar un tiempo a solas conmigo misma. Sobre la mesa había una nota, una hoja gruesa y crema, doblada por la mitad. La caligrafía era ordenada y firme,
como si cada letra hubiera sido pensada de antemano. Era una carta de Sergio. Gracias por la conversación de ayer. Rara vez me siento cómodo con las personas, pero tú me recordaste algo que había perdido hace tiempo. Es difícil explicar qué exactamente, pero hay algo en ti que me trae de vuelta al pasado, cuando la vida parecía plena, no fragmentada. Este sentimiento me asusta e inspira al mismo tiempo. Gracias por ser sincera. Espero que encuentres aquí lo que buscas, incluso si aún no sabes qué es. Leí la nota varias veces. Mi corazón latió más rápido. Sus palabras sonaban a algo más que solo agradecimiento. Eran demasiado personales, demasiado precisas. Parecía que había mirado en los rincones de mi alma que yo misma no me atrevía a tocar. Miré al océano durante un largo rato, intentando entender qué hacer con esta carta. ¿Responder? ¿Decir algo? ¿O tal vez simplemente olvidarlo en silencio? Pero olvidar parecía no sería posible. Sus palabras ya habían echado raíces en mis pensamientos. Cuando regresé a la casa, Daniel ya se había levantado. Estaba sirviéndose café, aún en pijama, con una ligera sombra de barba que siempre le daba un toque encantador. Al verme sonrió. Buenos días, te levantaste temprano, dijo, tomando un sorbo de café. Guardé la carta en el bolsillo y respondí. No pude dormir. Quería respirar aire fresco. Él asintió, pero notó algo en mi expresión. ¿Estás bien? Sí, todo está bien, respondí demasiado rápido. Eso llamó su atención. Se acercó entrecerrando los ojos. ¿Qué es eso? Preguntó, mirando el borde de la hoja que sobresalía de mi bolsillo. Me quedé quieta. ¿Decir la verdad? ¿Mentir? Esos pensamientos pasaron por mi cabeza en un abrir y cerrar de ojos, pero, lamentablemente, ya era tarde. Él sacó la carta, la desplegó y empezó a leerla. El rostro de Daniel cambió lentamente. Su mirada pasó de sorprendida a alerta. Cuando terminó de leer, levantó la vista hacia mí y en sus ojos vi algo que temía ver. ¿Qué significa esto? Preguntó en voz baja, casi susurrando, pero en su voz se sentía la tensión. Nada, intenté decir, pero mis palabras sonaron poco convincentes. Es solo... Sergio escribió para agradecerme la conversación. ¿Solo? Repitió, levantando una ceja. ¿Solo un agradecimiento? ¿Estás segura? Sentí cómo me sonrojaba. Sí, Daniel, no significa nada. Ni siquiera sé por qué decidió escribir esto. Pero él no parecía convencido. Su rostro se oscureció y se alejó de mí, dejando la carta sobre la mesa. Pensé que sabía lo que está pasando aquí. Ahora no estoy tan seguro. Sus palabras me hirieron. Quería explicar, decirle que todo era un malentendido, pero él ya había salido de la habitación. Desde la puerta oí sus pasos rápidos, luego el sonido del coche alejándose por el camino. Me quedé sola, sintiendo cómo una vacuidad se expandía en mi pecho. El día se alargó interminablemente. Estaba sentada en el porche intentando leer un libro, pero las palabras se desdibujaban ante mis ojos. En mi cabeza giraban escenas del conflicto de la mañana, la mirada de Daniel llena de desilusión, y las palabras que no dije, pero que tal vez debería haber dicho. Sergio también se fue a algún lado después del desayuno, dejando la casa en silencio. En un momento escuché la puerta principal cerrarse de golpe, pero no fui a ver quién era. Lo único que quería era tiempo para aclararme a mí misma. Hacia la tarde, Daniel regresó. Sus pasos se escucharon en las escaleras, pero no entró en la casa. Escuché cómo la puerta de su habitación se cerraba. La sensación de alivio se mezcló con la ansiedad. ¿Quería hablar con él ahora? ¿O sería mejor dejar todo como estaba? Decidí no posponer lo inevitable y subí a su habitación. La puerta estaba entreabierta y miré con cautela hacia adentro. Daniel estaba sentado en la cama, con la cabeza inclinada. Sostenía algo en las manos, pero no pude distinguir qué era. ¿Puedo entrar? Srenia pregunté suavemente. Él levantó la mirada. Su rostro estaba cansado, como el de alguien que ha pasado todo el día tratando de resolver algo dentro de sí mismo. Entra, respondió con un leve suspiro. Me senté junto a él, pero dejé algo de distancia entre nosotros. Guardamos silencio durante varios segundos, que me parecieron una eternidad. Finalmente, él habló.
Sabes, siempre pensé que te entendía, que nosotros éramos algo estable, sólido, pero esta mañana sentí que te alejabas de mí y no entiendo por qué. Su voz era firme, pero se podía escuchar el dolor. Lo miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Daniel, no es así. No me estoy alejando. Yo simplemente no esperaba que este fin de semana trajera tantos pensamientos a mi mente. Estoy confundida, pero no tiene que ver contigo. Él negó con la cabeza, sonriendo nerviosamente. No tiene que ver conmigo. Entonces, ¿con quién? ¿Con Sergio? Ese tono suyo, esa carta. ¿Qué hay entre vosotros? Nada, exclamé sintiendo cómo mi corazón se apretaba. Sergio es solo una persona extraña que a veces dice cosas demasiado profundas, pero eso no significa que haya algo entre nosotros. Me miró atentamente, como si intentara ver más allá de mis palabras. Quiero creerte, de verdad, pero me cuesta ver cómo lo escuchas, cómo lo miras. Es como si fueras otra persona cuando estás cerca de él. No sabía qué responder. Tenía razón, me sentía diferente cuando hablaba con Sergio. No se trataba de algo romántico, sino de algo que despertaba mis pensamientos. Me hacía ver el mundo de una manera diferente. Pero, ¿cómo explicárselo a Daniel, que siempre veía las cosas de manera más simple? Tienes que entender que esto no se trata de nosotros dos, dije finalmente. Se trata de mí, de lo que quizás estoy buscando, de algo que me falta. Pero eso no significa que haya dejado de amarte. Él guardó silencio mirando al suelo. Finalmente asintió. Tal vez tengas razón, tal vez solo sea mi imaginación. Pero no quiero sentir que te pierdo. ¿Vale? No me pierdes, susurré, esperando que esas palabras fueran ciertas. Pero cuando regresé a mi habitación, no pude deshacerme de la sensación de que, en realidad, una brecha se había formado entre nosotros, y era más profunda de lo que yo misma había reconocido.